Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, Bueno, vamos a darle inicio al seminario. Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Luis Pulido, Gustavo Sandoval, José Gómez y mi persona, Bárbara Oropesa. Vamos a iniciar con lo que es la irrigación del cerebro. El cerebro humano es un órgano complejo y es el responsable de una de funciones corporales que necesitamos para sobrevivir. Toda máquina necesita de combustible para funcionar. Nuestro cerebro no iba a ser diferente. Aunque representa un poco más del por ciento del peso corporal, consume una sexta parte del gasto cardíaco y un 20% del oxígeno de nuestro organismo. El cerebro está constantemente activo, incluso cuando dormimos. De ahí la vascularización o irrigación es un proceso tan importante para un órgano como este. El encéfalo al completo estado por cuatro grandes arterias que emergen desde la arteria aorta y ascienden por aorta y las ascendentes, y ascienden por el cuello hasta penetrar el cráneo. La circulación de la sangre al cerebro se produce a través de dos sistemas simétricos a ambos cuellos, por la parte anterior de las arterias carótidas comunes y por la parte posterior las arterias vertebrales, que hacen gran parte del recorrido dentro de las vértebras cervicales. Perdón. Las arterias carótidas comunes se dividen en dos ramas: la carótida externa, que nutre principalmente estructuras extraorales como la lengua, la faringe, la cara, los músculos y entre otros. Y la carótida interna, que penetra en el cráneo y aporta sangre a la mayor parte de la población del encéfalo, que nosotros llamamos cerebro. Las arterias vertebrales penetran en el y se unen formando un tronco común que conocemos como arco basilar, que se encarga de irrigar el cerebelo y el cerebral. Las arterias carótidas internas y la arteria basilar se dividen a su vez en ramas cada vez más pequeñas y se distribuyen por toda la superficie cerebral. Ok, ahora hablaremos del sistema carotideo. El sistema carotídeo es el responsable de la circulación anterior de la sangre en el cerebro y aporta prácticamente el 80% del flujo sanguíneo que recibe el encéfalo. Está formado por las carótidas comunes, tanto la derecha como la izquierda, que una vez han penetrado el cráneo forman las carótidas ramificándose entre las arterias cerebrales anteriores y medias. Estas llegan a la corteza cerebral, alcanzando los lóbulos frontales, parietales y tenemos lo que es la arteria anterior. Se origina en la arteria interna. Las arterias de cada lado están conectadas por la arteria comunicante y ambas forman parte del círculo arterial cerebral o llamado polilis, del cual se hablará más a profundidad más adelante. Estas arterias presentan regiones corticales, frontales y centrales. Así como la arteria anterior del cerebro se puede clasificar en 5 segmentos, la cual irriga la gran parte de la externa del hemisferio cerebral. Por otra parte tenemos lo que es la arteria cerebral media, también conocida como arteria silviana, denominada así porque en cuanto se desprende de la arteria carótida interna se introduce en la cisura de Silvio. Es una de la arteria carótida interna y se encarga de irrigar sangre de dos segmentos, una porción basal y una porción cefálica. Okay. Esta arteria es el patrón de ramificaciones más complejo de todas las arterias y presenta ramas corticales, las cuales son orbitarias, frontales, parietales y temporales.
y centrales, que son las striadas. Presenta dos principales, una basilar que se encarga de irrigar parte del núcleo caudado y el tálamo, y la porción cortical que irriga parte de la corteza cerebral. Ok, pásala por favor. Ahora hablaremos del sistema basilar. Es el encargado de la circulación posterior de sangre en el cerebro. Está constituido por las arterias vertebrales derecha e izquierda, que se integran a la arteria basilar. Una vez que han penetrado el encéfalo y se ramifican las arterias cerebrales posteriores que irrigan los lóbulos occipitales. Este sistema facilita la irrigación de la parte de la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebro y gran parte de lóbulos occipitales y temporales del cerebro. Cuando el flujo sanguíneo se reduce o se detiene por completo por accidente cerebrovascular o un desgarro, las consecuencias para el individuo pueden ser desastrosas, dada la importancia que tienen las estructuras cerebrales implicadas. Entre estas tenemos lo que es la arteria cerebral posterior. Las arterias cerebrales posteriores se originan en la sistema intrapedicular y proveniente de la bifurcación de la arteria basilar. Entre sus ramificaciones principales están la arteria comunicante posterior, las arterias posteriores, mediales y laterales, así como la arteria calcarina. Al llegar a esta arteria se divide en las arterias parieto-occipital y calcaria, perdón. La arteria parieto-occipital continúa por el surco parieto-occipital y se de la irrigación de sangre en la porción medial de los lóbulos y occipital. Y por su parte, la arteria perdón, calcarina su curso por la cisura calcarina. Realiza funciones de irrigación de la corteza visual en el lobo. El polígono de Willis es un círculo arterial cerebral, llamado así en honor al médico inglés Thomas, que fue uno de los pioneros que dio a conocer este estudio, esta estructura. Perdón. Es una estructura con forma de heptágono, localizada en la parte inferior del cerebro, rodeando el tallo pituitaria, como lo podemos ver en la imagen. Chiasma óptico y el hipotálamo. Esta circulación de la sangre está formada por la unión de dos sistemas que hemos visto, el sistema carotídeo y el sistema vertebrovascular. Se denomina un sistema de anastomosis, se me enreda la lengua. Es una red de interconexiones de arterias que forman forma de polígono encargado de la irrigación de las áreas adyacentes. Gracias. Arterias cerebrales. Estas son las arterias que irrigan la corteza cerebral. Se dividen en tres, lo que son la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Pásala, Gustavo. Gustavo. Amigo. ¿No ha cambiado? Pásala. ¿Me escuchan? Ya la pasé. Pacien, no se me ha cambiado, qué raro. Presentaré yo, amigo. Dame chance y presento yo con la diapositiva. Va, pues.
¿Se ve bien? Ah, sí, porque nadie me responde. Sí, Sí, se ve bien. Continúa. De acuerdo. Disculpen. Arterias cerebrales. Como decía, estas son las que irrigan toda la corteza cerebral. Se dividen en anterior, media y posterior. La arteria cerebral anterior, esta nace directamente de la arteria carótida interna, se bifurca en derecha e izquierda, están conectadas a la arteria comunicante anterior, que viene a ser ese pequeño puente que vemos allí, formando parte anterior del polígono de Willis. Las ramas, esta presenta ramas corticales orbitarias, presenta ramas frontales, ramas carotideas anteriores, centrales, incluidas la arteria interna del cuerpo estriado y la arteria comunicante anterior del cerebro. Una de las patologías que puede tener esta vendría a ser el infarto cerebral anterior, que es un tipo de infarto cerebral que afecta la circulación cerebral anterior que irriga dicha porción del cerebro. Se diagnostica cuando presenta algunos de los siguientes síntomas, que son disfunción neurológica superior, disfasia y trastorno específico del lenguaje, trastornos visuales y espaciales, hemianopía y homonopía, así como la pérdida de un campo visual, trastornos motores y sensoriales de un tercio de la cara, brazo y pierna. Aquí en esta pequeña imagen que vemos lo que es la extensión de toda la arteria cerebral anterior, vemos la arteria comunicante, las ramas corticales, las ramas frontales, así como la arteria propia del cuerpo estriado que viene estando por aquí, y la rama carótida, la rama coronoide anterior, que es la que nace desde acá. Arteria cerebral media. Esta nace también de la carótida interna y se puede considerar también lo que es una continuación de esta. Esta presenta lo que son dos ramas. Presenta dos porciones, lo que son una porción. Esta presenta una porción basal, arteria posterior, me pasé, y otra cefálica. Las ramas de esta presenta ramas corticales y centrales en la porción cerebral media. De ella misma nacen lo que son tres arterias que no presentan ningún tipo de ramificación, lo que son la arteria temporal anterior, la arteria temporal posterior y la arteria posterior media. La temporal anterior se distribuye hacia la corteza del lóbulo temporal anterior. La posterior se distribuye hacia la corteza del lóbulo temporal posterior y la media se distribuye a lo largo entre la anterior y la posterior. El trayecto de esta arteria cerebral media esta se denomina como arteria silviana porque tan pronto parte de la carótida interna se invagina completamente en lo que es el conducto de Silvio. Se introduce en la cisura de Silvio, tiene dos ramas principales, lo que son una rama basilar que va a irrigar parte del núcleo caudado y del tálamo, así como las ramas distales. La rama basilar es la que frecuentemente causa hemorragia cerebral de Charcot. La rama de la porción cortical van a irrigar gran parte de la corteza cerebral. La distribución de esta se distribuye hasta la corteza orbitaria, la corteza frontal, la corteza temporal y la parietal, así como el cuerpo estriado y la cápsula interna. Una de las patologías que esta puede presentar viene a ser lo que es la arteria cerebral media, a menudo se obstruye, causando hemiparesia, que es una paralización de todo el cuerpo y que puede afectar la cara, el brazo, la pierna, así como alteraciones sensitivas y visuales. En esta pequeña imagen podemos comprobar lo que es la extensión de lo que es toda la extensión de la arteria cerebral media. Nace de la carótida interna, que es esta que vemos acá, y va partiendo hacia los lóbulos temporales, que es el lóbulo temporal anterior, el posterior y el medio, que se distribuiría a partir desde acá, desde ese punto. La arteria cerebral posterior, esta es cada una de las dos arterias que nace posteriormente, que son estas dos arterias que se ven acá en esta imagen referencial, derecha e izquierda,
que se originan de la bifurcación arterial basilar, suministran sangre oxigenada en la cara posterior del lóbulo occipital cerebral y en anatomía humana nace cerca de la inserción, que esta es la inserción que estoy mencionando, del lóbulo posterior occipital cerebral. Esta arteria también se comunica con la arteria comunicante posterior, que es esta arteria que vemos acá, siendo así rama de la carótida interna. Se ramifica por lo que es en ramas corticales por las regiones temporales y occipitales, que se continúan hacia la arteria carotidia media. En la porción terminal o cortical se continúa con las arterias occipitales lateral y media. Se distribuye hacia la porción anterior, medial, intermedia y posterior del lóbulo temporal del cerebro. Arteria occipital media. Esta se ramifica en ramas dorsales del cuerpo calloso, parte de la porción parietal, parieta occipital, la occipitotemporal y se distribuye hacia el rostro del cuerpo central. La distribución se distribuye sangre hacia las zonas lo que son las zonas corticales, la cara inferior del témporo occipital, el territorio central, la parte posterior inferior del tálamo óptico, rodetes del cuerpo calloso y radiaciones callosas posteriores. En el territorio pedicular, la parte del pie del pedúnculo cerebral y la parte del núcleo rojo de la calota. Una de las patologías que puede presentar lo que es la arteria cerebral posterior es mecanismo de infarto de la arteria cerebral posterior. Son variables e inclusive enfermedades de grandes vasos, de enfermedades de pequeños vasos, lo que es aterotrombrosis, la arteria cerebral posterior o de basilar o de la vertebral, embolismo y disección de otras causas. En esta imagen se puede apreciar también la extensión de la arteria cerebral posterior que parte desde la arteria comunicante media, siendo base derecha, naciendo de la parte del comunicante posterior derecho e izquierdo y extendiéndose posteriormente hasta ramificarse e irrigar toda la parte posterior del cerebro. A continuación, en esta imagen vemos lo que es las partes de la zona que irrigan cada una de las porciones de esta arteria. Lo que es la arteria cerebral anterior irriga toda la parte que está pintado en azul. La arteria cerebral posterior, como está en esta imagen, viene a irrigar toda la parte que está en amarillo. Siendo la última, la arteria cerebral media viene a irrigar toda la parte lateral o lóbulo temporal del cerebro. Esto es todo. Gracias. Sigue Luis. Ok, buenas tardes, mi nombre es Luis Pulido, yo les voy a estar hablando sobre las meninges y el sistema ventricular. Ok, comenzando con las meninges, como ya sabemos, nuestro sistema nervioso central está formado por estructuras semisólidas que son frágiles y estas requieren de gran protección. Esa protección está dada por los huesos que son particularmente por el cráneo y la columna vertebral. También está dada por el líquido cefalorraquídeo, que sirve como líquido amortiguador, y por las meninges de las que les estaré hablando. Las meninges son tres membranas concéntricas que rodean al sistema nervioso central y lo protegen. De exterior a interior son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver a la dura madre que está de color amarillo, a la aracnoides en rojo, ahí se le ven sus trabéculas, y a la pía madre en morado. Siguiente. Empezando con la dura madre, que es la meninge más externa, esta tiene pliegues que dividen a la cavidad craneal.
Los pliegues más importantes son, en primer lugar, tenemos a lo que es la hoja del cerebro, que está pintada en verde, como pueden ver allí. Esta separa a ambos hemisferios cerebrales y dividen a la cavidad craneal en un espacio derecho y en un espacio izquierdo. Siguiente. En el segundo pliegue tenemos a la tienda del cerebelo. Esta cubre la fosa posterior y divide a la cavidad craneal en un espacio superior y en otro inferior. Siguiente. Bien, la dura madre es una membrana que es resistente, está formado de tejido conjuntivo y fibroso. Esta tiene dos capas, tiene una externa que está pegada al cráneo y una interna que está pegada a la aracnoides. En algunos sitios estas capas se pueden separar formando los senos venosos, los cuales están encargados de drenar la sangre venosa. Y además de ello, hay dos espacios relacionados a la dura madre, que son el espacio epidural y el espacio subdural. Siguiente. El espacio epidural, esta se encuentra, como podemos ver allí, entre la dura madre y el cráneo, mientras que el subdural se encuentra entre la dura madre y el aracnoides. Estos son espacios virtuales y ambos son clínicamente, pasa a la siguiente, em, ya que como por ejemplo en el espacio epidural se puede formar un hematoma epidural, la cual es la ruptura de la arteria meningia media en una zona frágil del cráneo que se llama aterión, que es donde se une el hueso frontal, el parietal, el temporal y el efenoides. Esto produce lo que es una acumulación de sangre en el espacio epidural y este es un hematoma de tipo biconvexo, por lo que está atrapando a la dura madre y el cráneo. Esta es una urgencia quirúrgica y debe ser tratado rápidamente para prevenir complicaciones. Siguiente. Bien, a nivel subdural podemos encontrar lo que es el hematoma subdural. Esto causa lesiones sobre todo por eventos de aceleración o desaceleración que pueden romper unas venas que se llaman venas puentes, las cuales cruzan justamente a la dura madre en este espacio. Se les denomina de media luna y no están propiamente contenidos entre el cráneo y la dura madre, sino solamente entre el aracnoides y la dura madre. Por lo tanto, estas pueden cruzar lo que son las líneas de sutura. Siguiente. Yéndonos a la segunda capa de la meninge, tenemos a la aracnoides, la cual tiene dos láminas. Tiene la lámina externa que se pega a la dura madre, la lámina interna que está conformada por trabéculas que se pegan a la pía madre, como pueden ver en la imagen. Debajo de la capa externa encontramos lo que es el espacio subaracnoideo, la cual está lleno de líquido cefalorraquídeo y además por allí también cruzan algunas arterias. Siguiente. El espacio subaracnoideo en algunas regiones se vuelven muy grandes y acumulan el líquido cefalorraquídeo. Estas zonas son denominadas cisternas y encontramos distintas cisternas, como pueden ver en la imagen. Tenemos en primer lugar a la cisterna supracelar, que es donde está allí marcado en uno. En segundo lugar, a la cisterna prepontina. En tercer lugar, a la cisterna cuadrigeminal. Y en cuarto lugar, a la cisterna magna. Siguiente.
Em, el espacio subaracnoideo clínicamente es muy importante, ya que distintas condiciones pueden hacer que se genere una hemorragia, entre ellas los traumatismos, los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas. Las hemorragias subaracnoideas son verdaderas urgencias neurológicas, ya que se acumula la sangre en las distintas cisternas. Siguiente. Por último lugar, tenemos a la pía madre, que es la meninge más interna que protege el sistema nervioso central. Esta se encuentra cerca de las estructuras nerviosas, tapiza las circunvoluciones del cerebro y se insinúa hasta el fondo de surcos y cisuras. Las formaciones de coroides son dependencias de esta pía madre y se aplican contra la membrana ependimaria de los ventrículos. La pía madre forma las telas coroideas de donde nacen los plexos coroideos y de esta manera se insinúan en la hendidura cerebral de Bichat, que está entre el cerebro y el cerebelo y da origen en la línea media a la tela coroidea superior y a los plexos coroideos medianos y lateralmente a los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Siguiente. Ahora les estaré hablando de lo que es el sistema ventricular. Les hablaré un poquito del líquido cefalorraquídeo, el cual es un fluido que circula y va en el sistema nervioso central, tanto a nivel craneal como espinal. En este líquido, en condiciones normales, es claro e incoloro y existen numerosas enfermedades que alteran su composición. Las principales funciones de este líquido se destacan lo que es la lubricación de estructuras neurales, la amortiguación en causa de traumas, la nutrición, la eliminación de metabolitos, el transporte de hormonas, neurotransmisores y anticuerpos, entre otras funciones. El 80% de este líquido, del líquido cefalorraquídeo, se produce en los plexos coroideos y es la resultante del filtrado de la sangre que pasa por ellos. El volumen total del líquido cefalorraquídeo en una persona adulta es de aproximadamente 150 mililitros y se produce y absorbe de manera constante a un ritmo de 0,3 mililitros por minuto, por lo que su volumen total se renueva completamente 3 veces en 24 horas. Siguiente. Desde su origen hasta su absorción, este circula por diferentes cavidades y conductos. Este sistema, por decirlo así, de cañerías, que está contenido en el sistema nervioso, está formado por lo que son los ventrículos laterales, que son dos, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo. Por último, este líquido llega a las vellosidades aracnoideas, que es donde se absorbe y pasa nuevamente a formar parte del torrente sanguíneo. Siguiente. Bien, en primer lugar tenemos a los ventrículos laterales, que son las cavidades más voluminosas. Están ubicados en la profundidad de cada hemisferio cerebral. En el interior de cada uno, como vemos allí, encontramos a los plexos coroideos. Las paredes y techos de los ventrículos están formadas por estructuras neurales que forman parte de los diferentes lóbulos del cerebro, frontal, parietal, temporal y occipital, como también núcleos de la base y cuerpo calloso. Siguiente.
Bien, cada ventrículo lateral puede ser dividido según el lóbulo del cerebro en el que se ubique en asta frontal, que está ubicado en el lóbulo frontal, el cuerpo ventricular, ubicado en los lóbulos frontal y parietal, el asta occipital, ubicado en el lóbulo occipital, y el asta temporal, ubicado en el lóbulo temporal. Desde los ventrículos laterales, el líquido cefalorraquídeo se dirige al tercer ventrículo. Siguiente, por favor. Ya va, no sé si es el internet o es la computadora, pero está tardando demasiado en pasarla. Ok, ahora vamos a hablar del tercer ventrículo, la cual es una cavidad única, mucho más pequeña que los ventrículos laterales. Esta tiene una forma similar a la cabeza de un pájaro. Esta tiene una ubicación central, se comunica con los laterales a través de los orificios de Monro. En su interior encontramos también los plexos corideos, y la pared de esta cavidad está formada por estructuras del diencéfalo, núcleos del tálamo y del hipotálamo. En su extremo posterior encontramos a la glándula pineal, que es la principal responsable de la producción de melatonina, que es la hormona que, como sabemos, regula los ciclos del sueño y la vigilia, y está conectado con el ventrículo 4, el cuarto ventrículo, a través de un pequeño conducto llamado acueducto de Silvio. Siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos al cuarto ventrículo, que está ubicado en la fosa posterior. Esta también es una cavidad única y central. Está delimitada hacia adelante por el tronco cerebral y el cerebelo por detrás. En este también encontramos plexos corideos, pero de menor volumen que en el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. A través de los orificios de Luska y Magendie, el líquido cefalorraquídeo sale del cuarto ventrículo a pasar al espacio subaranoideo, que es donde baña a todo el sistema nervioso central, para luego ser absorbido en las vegetaciones aranoideas y retornar al torrente sanguíneo. Gracias. Buenos días. Voy a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo, barrera hematoencefálica y hematorraquídea. Ok, vamos con el líquido cefalorraquídeo. Este viene siendo una sustancia que nace en los plexos coroideos, que eso viene siendo más o menos por los ventrículos laterales. Estos plexos coroideos tienen unas vellosidades que se llaman vellosidades aracnoideas, que estas son propias de los ventrículos laterales. Entonces, lo que va a pasar aquí es que la sangre que viene de las arterias va a ser filtrada en esos plexos coroideos y nos van a dar lo que viene siendo el líquido cefalorraquídeo, que es una sustancia bastante pura, muy estéril. De hecho, se dice que es la sustancia más pura que libera el cuerpo humano. Mostraban como unos tubos de ensayo lo que vendría siendo básicamente agua purificada al lado del líquido cefalorraquídeo. Es idéntico, es un líquido bastante puro porque, bueno, miren el lugar de donde está nada más y nada menos que rodeando el cerebro. Bueno, este líquido cefalorraquídeo se dice que está principalmente formado por cloruro, glucosa, proteínas y enzimas. Entonces, este líquido, las funciones que van a tener va a ser amortiguador en el cerebro, estabilidad mecánica y apoyo para el cerebro también. Te nutre el sistema nervioso central,
también se dice que tiene una función como de aliviar la presión, lo que viene siendo presión intracraneal o la presión que podría aporrear el cerebro, digámoslo de alguna manera. ¿En qué sentido? Que si hay un cuerpo extraño dentro del cráneo que podría afectar la presión que hay dentro del cráneo y podría dañar el cerebro o provocar algunas patologías bastante complicadas, entonces lo que va a pasar es que se va a producir menos líquido cefalorraquídeo. Va a disminuir su producción para poder regular la presión dentro del cráneo y no ocasionar daños neuronales, daños nerviosos. Entonces dice básicamente como que el cuerpo se ayuda a sí mismo para sobrevivir, entonces eso nos daría más tiempo a los profesionales de la salud para actuar en caso de que haya este tipo de lesión como la formación de un tumor, por ejemplo. Entonces ayuda a que el paciente no se muera tan rápido. Pues sí. Este, el recorrido que va a hacer el líquido cefalorraquídeo viene siendo de la siguiente manera: desde su origen en los plexos coroideos, va a circular por los ventrículos laterales que ya explicó el compañero Luis Pulido. Estos pasan a través del agujero de Monroe y ahí viajan al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasan por el acueducto de viajan al cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo pasan por los agujeros de Lischka y Magendie. Por esos agujeros pasan al espacio subaracnoideo y ahí viajan hacia los senos venosos de la dura madre. En los senos venosos de la dura madre, ellos, vamos a decir, ellos desembocan esos senos para volver al torrente sanguíneo y iniciar el proceso de nuevo. Recordemos que este líquido cefalorraquídeo proviene de la sangre arterial, entonces básicamente va a ser el mismo recorrido que hace de las arterias hacia las venas la sangre, pero en este caso siendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, que se originó en los plexos coroideos mediante el filtrado de la sangre arterial va a pasar a esos senos venosos de la dura madre para volver al torrente sanguíneo y por el paso de la vena yugular, interna, creo que era, por el paso de la vena yugular interna, pues termina su recorrido hacia el corazón, hacia volverse sangre arterial de nuevo y probablemente volverse de líquido cefalorraquídeo más adelante. Ahora vamos con barrera hematorraquídea. Vamos a ver, lo que viene siendo barrera hematorraquídea y hematoencefálica básicamente tienen la misma función, que viene siendo hacer lo que dice su nombre, una barrera entre los capilares y el cerebro o los cuerpos que tienen funciones nerviosas, porque deben estar estrictamente separados para evitar el paso tanto de bacterias como de algunas sustancias peligrosas para él. El sistema nervioso es bastante delicado, podemos decir. Estas partes están en íntimo contacto con el cerebro y muy delicado. Entonces estas barreras lo que van a hacer es impedir el paso de esas sustancias peligrosas. Son unas barreras semipermeables muy selectivas que se encargan de permitir el paso de agua, glucosa, algunos gases, algunas vitaminas, incluso algunos fármacos como por ejemplo la anestesia general. Pero estos impiden, por dar un ejemplo, muchos de las quimioterapias, ellos impiden el paso completo de la mayoría. Ok, también impiden el paso de proteínas grandes y de exosas. Ellos permiten el paso de solo un grupo bastante pequeño y bastante esencial de nutrientes que vaya a necesitar el sistema nervioso para que no lo vayan a lastimar, no vayan a ocurrir algunos tipos de daño. Entonces, la barrera hematorraquídea, como pueden ver acá, está compuesta por el capilar y la rodean células ependimarias. Tanto en la barrera hematorraquídea como en la barrera hematoencefálica existen cosas que se llaman uniones estrechas. Estas uniones estrechas le dan, vamos a decir, que una seguridad extra y impidiendo el paso de los que les acabo de mencionar, que vienen siendo proteínas grandes, exosas, algunas sustancias que puedan dañar el tejido nervioso. Básicamente esa es su función, la de protección. Aquí podemos ver la barrera hematoencefálica.
La barrera hematoencefálica tiene algunas particularidades que vienen siendo que podemos decir que su endotelio está rodeado por los pies de los astrocitos. Entonces, ese endotelio, esos capilares que pasan por la barrera hematoencefálica, siempre van a estar rodeados por lo que viene siendo en la siguiente lámina, podocitos de los astrocitos. Entonces son los pies de los propios astrocitos, como ya les mencioné, están rodeados por algunas neuronas. Y una característica de la barrera hematoencefálica es que los capilares son no fenestrados, mientras que en la barrera hematorraquídea son fenestrados. Fenestrados lo mencionan como con agujeraciones, podemos decir así, permitiendo el paso de algunas cosas. Esas son principalmente lo que podría diferenciar tanto la barrera hematoencefálica como la barrera hematorraquídea, aunque la hematorraquídea, la principal función es impedir el paso de las proteínas y de las exosas, mientras que la hematoencefálica es como una protección general, vamos a decirlo así, está en mayor íntimo contacto con el cerebro. No se encuentra la barrera hematoencefálica en todas partes y tampoco se encuentra la hematorraquídea en todas partes, sino en unas zonas muy puntuales en donde puedan cumplir su función. Gracias.